Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestra sesión de explicación del material de la unidad número 1. En esta unidad aprenderemos acerca de los fundamentos y conceptualización del concepto de medida. Vamos a ver una presentación de la unidad, una reseña histórica acerca de las unidades de medida, los conceptos básicos de medición, características de los instrumentos de medida y un ejemplo práctico, las magnitudes básicas y unas consideraciones finales. La idea de esta sesión no es leerles el material, la idea pues es que ustedes lean el material previo a la revisión de la grabación o posterior, pero no durante la sesión. Y durante la sesión les voy a ir dando información adicional, explicaciones adicionales que nos permitan el desarrollo de las actividades de la unidad y alcanzar los resultados de aprendizaje previstos para esta unidad. Bueno, para empezar entonces tenemos una reseña histórica acerca de las unidades de medida. Continuamos con conceptos básicos de medición. ¿Qué es medida? Entonces una medida es un valor que representa una relación entre una cantidad y una unidad que sirve como patrón para medirla. El valor exacto de la medida no es posible de determinar, por lo que es necesario acompañar toda medida con un valor que indique cierto grado de incertidumbre. Por ejemplo, si tenemos una báscula que marca 25 kilogramos, es sabido que dicha báscula permite medir el peso con una aproximación de 2 gramos. Entonces podemos decir que en realidad no está midiendo 25 kilogramos, sino que pueden ser 2 gramos más o 2 gramos menos. Medición es la determinación de una medida y esta puede hacerse por comparación con unidades estándares del sistema empleado. Para realizar una buena medición se utiliza generalmente un instrumento como medio físico para determinar el valor de cada cantidad. Un instrumento es un elemento de medición, uno o más elementos de medición conectados de forma especial para realizar la medición total. Vamos a ver entonces las características de los instrumentos de medida. El rango es el conjunto de valores en el que una variable medida puede estar comprendida. Este conjunto está definido por dos límites, un límite inferior y un límite superior. El span es la referencia al alcance del instrumento y se define como la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces aquí tenemos varios conceptos. Primero, el valor mínimo, el valor máximo, el valor inferior o mínimo, el valor superior o máximo y el span, donde el span es todo el conjunto de valores que puede tomar esa medida. ¿Desde dónde? Desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Entonces se puede determinar el span como la diferencia de estos dos valores. El valor medido pues es el valor que registra y se denota como B pequeña e. El valor real es el valor pues ya de la variable y se denota como BR. Recuerden que el valor medido y el valor real no son iguales, ya que la medida se hace con cierto grado de incertidumbre. Por eso hablamos de que el valor real va a estar dentro de un rango. Error en el instrumento de medida es el error que se comete al realizar una medida y se representa como el valor medido menos el valor real dividido entre el span. Vamos a ver entonces un ejemplo práctico. Tenemos un instrumento que mide temperatura con las siguientes características. El valor mínimo 100, el valor máximo 300 y la exactitud más o menos el 0.5% del span. Si el valor medido es 250, entonces vamos a calcular cuál sería el valor real. Entonces decimos que el span es la diferencia del valor máximo y el mínimo, es decir, 200. Y la exactitud nos dicen que es
0.5% de 200. 0.5% de 200 nos da 1. Entonces, vamos a decir que el valor real va a ser el valor medido más o menos esa exactitud. Entonces, el valor medido fueron 250 menos 1 sería 249 más 1, 251. Vamos a decir entonces que el valor real va a estar comprendido entre 249 y 251 grados centígrados. Bueno, vamos a ver entonces ahora las magnitudes básicas, sus unidades de medida y sus símbolos. Para la longitud tenemos el metro, superficie metro cuadrado, volumen metro cúbico, masa el kilogramo, para capacidad el litro, el tiempo en segundos, los ángulos en grados y la temperatura en grados centígrados. Vamos a ver entonces ahora algunos prefijos. ¿Qué significan entonces estos prefijos que vemos? Por ejemplo, kilogramo. La unidad de medida es el gramo, pero tiene un prefijo kilo. Entonces, estos prefijos denotan un multiplicador para múltiplos o un multiplicador para submúltiplos. Por ejemplo, kilo denota multiplicación por 1000. Mientras que mili denota multiplicación por 0.001, es decir, 10 a la menos 3 o 1 sobre 1000. Micro, 10 a la menos 6, nano, 10 a la menos 9, pico, 10 a la menos 12, femto, 10 a la menos 15. Mega, 10 a la 6, giga, 10 a la 9, tera, 10 a la 12, peta, 10 a la 15. Bien, entonces si nosotros queremos hacer conversión de unidades, debemos tener en cuenta de dónde hacia dónde estamos haciendo la conversión. Si nosotros vamos a cambiar las unidades de un prefijo que está más abajo hacia un prefijo que está más arriba, entonces por cada uno de estos saltos vamos a realizar entonces una división. De abajo hacia arriba vamos a dividir. Si lo que vamos a hacer es cambiar de arriba hacia abajo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar. ¿Cómo se hace entonces la división o cómo se hace la multiplicación? Partimos entonces de la línea media. Estaría aquí la línea media. Vamos a poner como ejemplo los metros. Entonces, esta es la línea media, acá donde estoy señalando. Si voy a pasar de metros a decámetros, entonces voy a dividir entre 10. Si voy a pasar de metros a kilómetros, entonces voy a dividir entre 1000, siempre partiendo de la línea media. Hay diferentes métodos para hacer las conversiones. El método que yo sugiero pues es siempre llevar a la línea media y de la línea media pues saltar hacia donde deseamos. Por ejemplo, si yo voy a convertir de kilo, vamos a poner un ejemplo con metros, de kilómetros, voy a pasar a micrómetros, entonces puedo hacer el doble salto de kilo a metros y luego de metros a micrómetros. Entonces, si voy a pasar de kilo a metros, recuerden que como voy hacia abajo, entonces lo que hago es que multiplico. ¿Por cuánto? Pues por lo que diga kilo, 1000. Si tengo 5 kilómetros, entonces en metros serían 5000. Y luego ya estando en metros, si lo quiero pasar a micrómetros, entonces lo que voy a hacer
es que sigo multiplicando, en este caso 10 a la 6. Entonces ese 5000 lo multiplico por 10 a la 6 y ese sería el valor de convertir de kilómetros a micrómetros. Este número me va a dar el multiplicador, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12. Y hacia abajo también utilizo la base de 10, es decir, quitándole el menos, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9. Si estoy cambiando hacia arriba, lo que hago es dividir, independiente de dónde esté cambiando. Si voy hacia abajo, entonces lo que hago es multiplicar. Cuando estamos en bachillerato normalmente nos enseñan estas conversiones con una línea horizontal, entonces es lo mismo. En la línea horizontal ponemos en el punto medio la medida base, decimos que hacia la derecha multiplicamos y hacia la izquierda dividimos. Lo que hacemos es contar cuántos saltos hay y por cada salto tomamos una potencia de 10, 10 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6. Sin embargo, aquí en esta representación que tenemos, no va cada salto de uno en uno. Tenemos, por ejemplo, aquí 10, aquí estaría la línea media, 10 a la 1, a la 2, a la 3, y de la 3 nos saltamos a la 6. Entonces, para evitar confusiones, lo que podemos hacer es siempre llevar a la línea media, y de la línea media, pues saltar nuevamente hacia el lugar donde deseamos. Esa sería pues una forma práctica de hacer conversiones. Bueno, dentro del material entonces se dan algunas indicaciones para consultar material adicional. Cualquier inquietud que tengan nos deben preguntar a través del foro de dudas. Este es entonces el material de nuestra unidad número 1. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.